Te dijeron que el cielo está arriba. Te enseñaron a imaginarlo como un reino en las nubes, lejos de la tierra, lejos del dolor, lejos de la vida cotidiana. Pero el Ethiopian Bible describe el cielo de una forma que rompe por completo esa imagen. No está sobre tu cabeza, no flota en el espacio, no es un lugar al que se escapa. Según esta antigua tradición, el cielo está cerca, tan cerca que a veces roza el mundo que pisas sin que lo notes. Y cuando esa idea aparece, todo lo que creías saber sobre el paraíso comienza a desmoronarse lentamente. Hoy no vamos a discutir doctrinas ni a decirte qué creer. Vamos a observar. Vamos a seguir las huellas de una tradición que conservó 81 libros, una memoria espiritual intacta y una visión del cielo que nunca fue completamente adoptada por Occidente. A lo largo de este viaje, exploraremos un cielo que no es una recompensa distante, sino una realidad entrelazada con la creación. Un cielo que no elimina el mundo, sino que lo sana. Un cielo donde los ángeles no necesitan alas y donde Dios no gobierna desde lejos, sino que camina dentro de la vida misma. Si alguna vez sentiste que la imagen del cielo que te enseñaron era demasiado pequeña, si alguna vez sospechaste que faltaba algo, quédate hasta el final. La parte clave de esta historia no está al principio, sino en lo que se revela paso a paso. Escribe en los comentarios más cerca. Si este tipo de exploración te atrae, dale like y suscríbete, porque este no es solo un video sobre el cielo, es una invitación a mirar el mundo con otros ojos. Y ahora, comencemos donde todo se rompe, con una pregunta simple. ¿Y si el cielo nunca estuvo tan lejos como nos dijeron? Te dijeron que el cielo está arriba. Desde niños levantamos la mirada cuando pensamos en él. Arriba, más allá de las nubes, lejos del polvo, lejos del peso de estar vivos. Un reino suspendido, separado, inalcanzable hasta el final de los días. Pero el Ethiopian Bible comienza con una afirmación silenciosa que incomoda esa imagen desde la raíz. El cielo no está sobre ti. No flota, no espera al otro lado del espacio. No es un destino remoto reservado para después. Según esta antigua tradición, el cielo está cerca, tan cerca que a veces lo atraviesas sin darte cuenta. No como un lugar que visitas, sino como una realidad que roza la tuya, una capa del mundo que se superpone a lo que ves. Y cuando esa idea aparece, algo se desajusta lentamente. Porque si el cielo no está lejos, entonces la pregunta ya no es cómo llegar, sino por qué no lo percibimos. En la imaginación occidental, el cielo suele ser vertical. Arriba está Dios, abajo está la tierra. Entre ambos, una distancia inmensa. Escaleras, alas, ascensos. Todo apunta hacia lo alto. Pero el Ethiopian Bible no dibuja esa flecha. No levanta torres hacia el cielo. Desplaza la mirada hacia los lados, hacia lo cercano, hacia lo que siempre estuvo aquí. En esta visión, el cielo no es una ciudad dorada suspendida en el vacío. No hay murallas brillantes ni puertas de perla que separen a los elegidos del resto del mundo. El cielo es descrito como un entorno vivo, un paisaje consciente. Ríos que no solo fluyen, sino que recuerdan. Campos que no decoran, sino que acogen. Presencias que no necesitan forma para ser reales. Esto no es solo una diferencia estética, es un cambio radical de orientación. Porque si el cielo no es un escape, entonces la tierra deja de ser una sala de espera. Si el cielo no está lejos, entonces el mundo no es un lugar que se abandona, sino un lugar que puede ser transformado. Aquí surge una pregunta inevitable. Si esta manera de entender el cielo existió durante siglos, ¿por qué no es la que heredamos la mayoría? ¿Quién decidió que el paraíso debía ser distante, elevado, separado de la vida cotidiana?
Más aún, ¿qué se perdió cuando esa cercanía fue reemplazada por altura? El Ethiopian Bible no responde con argumentos, responde con imágenes. No presenta a Dios como un soberano aislado en lo alto, sino como una presencia que se mueve dentro de la creación. No coloca el cielo como un premio al final del camino, sino como una dimensión que acompaña el camino mismo. En este marco, la distancia entre lo humano y lo divino no se mide en metros, sino en percepción. Tal vez por eso esta visión resulta tan desconcertante, porque no ofrece consuelo escapista, no promete huida, al contrario, devuelve el peso al presente. Si el cielo está cerca, entonces cada instante importa más de lo que pensamos. Cada lugar puede ser umbral, cada encuentro puede ser señal. Durante siglos, esta forma de ver el cielo fue custodiada en silencio, en una tierra que se negó a dejar que otros definieran su imaginación espiritual. No fue una idea diseñada en academias ni refinada en palacios imperiales. Nació de una relación íntima con el paisaje, con la memoria, con textos que no fueron reducidos para encajar en moldes ajenos. Y aquí es donde la historia comienza a tensarse. Porque para entender por qué el cielo es descrito así, no basta con leer palabras antiguas. Hay que mirar el lugar que se negó a separar el cielo de la tierra. Hay que observar una cultura que no aceptó que lo sagrado estuviera lejos. Si el cielo no está arriba, si no es un destino remoto, entonces su forma depende de algo más profundo que la teología. Depende de la tierra misma, de la historia, de la resistencia. Y esa es la puerta que estamos a punto de cruzar. Porque para comprender este cielo cercano, primero debemos entender al pueblo que se negó a dejarlo ir. Para entender por qué el cielo pudo ser imaginado de esta manera, no basta con mirar los textos, hay que mirar la tierra que los protegió. Porque las ideas no flotan en el vacío, nacen en lugares concretos, bajo presiones reales, dentro de historias que resisten o se rinden. Y en este caso, todo comienza con una tierra que se negó a arrodillarse. Etiopía no es solo un país antiguo, es una anomalía histórica. Mientras gran parte del mundo fue moldeado por imperios que reescribieron lenguas, dioses y memorias, esta región conservó algo inusual: continuidad. No una continuidad perfecta, pero sí obstinada. Una memoria que no fue completamente reemplazada. Durante siglos, potencias extranjeras intentaron imponer sus sistemas, sus jerarquías, sus versiones del mundo. Algunas dejaron huellas, otras fracasaron, pero ninguna logró borrar el imaginario espiritual que ya estaba arraigado en estas montañas. No fue solo una resistencia militar, fue algo más profundo, una resistencia de la mente. Mientras Roma definía la forma del cristianismo en Occidente y Constantinopla lo hacía en Oriente, Etiopía caminaba por un sendero distinto. No asistió a concilios que decidieran por ella qué textos eran aceptables y cuáles debían ser descartados. No permitió que emperadores trazaran los límites de su cielo. Su fe no fue importada como un sistema terminado, fue heredada, cantada, transmitida. Aquí, la religión no se aprendía solo leyendo, se aprendía escuchando. Los cantos en lenguas antiguas resonaban entre pilares de piedra. Las historias sagradas se entrelazaban con linajes, con nombres, con la identidad misma del pueblo. Creer no era adoptar una doctrina, era recordar quiénes eran. Esta continuidad explica algo crucial. Cuando una tradición no es interrumpida, no necesita simplificarse para sobrevivir. No necesita reducir su imaginación para ser aceptada por otros. Puede permitirse complejidad, puede conservar capas, y eso es exactamente lo que ocurrió con su visión del cielo. Porque si nadie vino con autoridad suficiente para decir, esto ya no, entonces nada tuvo que ser cortado. Ninguna imagen tuvo que encajar en moldes ajenos. Ninguna metáfora fue descartada por resultar incómoda o demasiado extraña. El cielo no fue normalizado. Aquí surge otra pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando una tradición nunca es forzada a traducirse al lenguaje del poder?
¿Qué tipo de fe emerge cuando no necesita justificarse ante imperios, universidades o centros artísticos lejanos? En Etiopía, la respuesta fue una espiritualidad profundamente enraizada, no vertical, sino integrada, no obsesionada con escapar del mundo, sino con comprenderlo. La cercanía del cielo no era una teoría abstracta, era coherente con una historia donde lo sagrado nunca fue completamente desplazado por lo político. Esta independencia no significó aislamiento. Etiopía conoció influencias judías antiguas, tradiciones africanas locales y cristianismo temprano. Pero esas corrientes no borraron lo anterior. Se entrelazaron, se sedimentaron, como capas de roca que no se eliminan, sino que sostienen lo que viene después. Por eso, cuando hablamos de un cielo diferente, no estamos hablando solo de teología. Estamos hablando de una civilización que conservó el derecho a imaginar, que no se dio la definición de lo invisible, que nunca permitió que otros le dijeran cómo debía verse lo eterno. Y aquí aparece el punto de quiebre, porque esta libertad para imaginar no solo protegió ideas, protegió libros, voces, que en otros lugares fueron declaradas innecesarias, peligrosas o simplemente olvidadas. Mientras gran parte del mundo cristiano aceptó un canon reducido, Etiopía conservó más, no por rebeldía, sino por continuidad, porque nadie estuvo allí para cerrar el libro antes de tiempo. Y cuando una tradición conserva más páginas, no solo conserva más palabras, conserva más posibilidades, más mapas, más formas de entender el cielo. En el próximo tramo, cruzaremos ese umbral, porque la verdadera diferencia no comienza en la geografía ni en la política. Comienza cuando abres una Biblia que nunca fue recortada para encajar en la imaginación de otro. Imagina abrir una Biblia que nunca fue reducida para encajar en la mirada de otro. Imagina pasar las páginas y descubrir que no se detienen donde siempre te dijeron que debían detenerse. En Etiopía, la escritura no terminó donde terminó en otros lugares. Continuó. Y ese detalle lo cambia todo. Mientras gran parte del mundo cristiano llegó a aceptar un canon de 66 libros, Etiopía conservó 81. No como una protesta, no como un desafío consciente, sino como una consecuencia natural de su historia. Nadie llegó con la autoridad suficiente para decir hasta aquí. Nadie cerró el libro antes de tiempo. Y cuando una tradición conserva más libros, no solo conserva más información, conserva más imaginación. Porque cada texto es una ventana distinta hacia lo invisible. Cada voz añade un matiz nuevo a la forma de entender a Dios, al mundo y al destino humano. Estos libros adicionales, considerados apócrifos en otros contextos, no fueron tratados como amenazas. Fueron leídos, cantados, integrados. No como curiosidades marginales, sino como parte viva del mapa espiritual. En ellos, el cielo no se describe con el lenguaje de palacios imperiales ni con la estética del poder. Se describe con metáforas más antiguas, más fluidas, más cercanas a la experiencia que al control. Aquí ocurre un giro silencioso. Porque cuando el cielo no se imagina desde la arquitectura de los imperios, deja de parecerse a un trono, deja de ser una corte. Se convierte en un paisaje, un entorno vivo, algo que se recorre no por privilegio, sino por transformación. En muchas tradiciones occidentales, el cielo se fue pareciendo cada vez más a las ciudades que dominaban la imaginación de su tiempo. Mármol, oro, jerarquías claras, rangos visibles. Pero en los textos preservados en Etiopía, esas imágenes no dominan. El énfasis no está en el esplendor externo, sino en la cualidad de la presencia. Cuando lees estos escritos, el cielo no aparece como un premio al final de una carrera moral. Aparece como una realidad compleja, estratificada, profundamente simbólica. No algo que se posee, sino algo en lo que se entra. No algo que se conquista, sino algo que se aprende a percibir. Y este detalle es crucial. Porque si el cielo se percibe, entonces la clave no es el mérito, sino la sensibilidad. No es la altura, sino la afinación. No es subir, sino reconocer.
Aquí entendemos por qué la visión etíope del cielo no necesitó alas, escaleras ni ascensos violentos. Los textos no empujan la mirada hacia arriba, la desplazan hacia adentro y alrededor. El cielo no se alza como una fortaleza, se extiende como un campo. Por eso, cuando otras tradiciones comenzaron a cerrar filas, a definir fronteras claras entre lo aceptable y lo peligroso, Etiopía no sintió la urgencia de simplificar. No necesitó domesticar sus imágenes. Su cielo podía seguir siendo extraño, amplio, incluso desconcertante. Pero este exceso de páginas también tuvo un efecto secundario, un efecto que incomoda, porque cuanto más amplio es el mapa, más difícil es controlarlo. Y cuanto más difícil es controlarlo, menos útil resulta para sistemas que dependen del orden, la jerarquía y la obediencia clara. Tal vez por eso estos libros fueron quedando al margen en otros lugares, no porque fueran falsos, sino porque eran demasiado abiertos, demasiado simbólicos, demasiado difíciles de encerrar en fórmulas simples. En Etiopía, esa apertura no fue vista como una amenaza, fue vista como riqueza, una señal de que lo divino no puede agotarse en una sola imagen ni en una sola estructura. El cielo, entonces, no tenía por qué verse igual en todos lados. Aquí la pregunta vuelve a aparecer, más intensa que antes. ¿Qué tipo de cielo emerge cuando nadie se apresura a cerrarlo? ¿Qué visión nace cuando los textos no son podados para facilitar el control, sino conservados para permitir la contemplación? La respuesta comienza a tomar forma. Un cielo que no es una sala del trono, sino un tejido. No un punto fijo, sino una profundidad. Y dentro de ese cielo, las criaturas que lo habitan tampoco podían parecerse a las figuras rígidas que más tarde llenarían lienzos y catedrales. Porque si el cielo es presencia y no arquitectura, entonces sus mensajeros tampoco necesitan alas. Y ese es el siguiente umbral que estamos a punto de cruzar. Te dijeron que los ángeles tienen alas, plumas blancas, cuerpos humanos, movimientos rápidos entre el cielo y la tierra. Desde pinturas hasta historias infantiles, la imagen se repite una y otra vez. Pero cuando entras en el universo espiritual preservado por la tradición etíope, esa figura comienza a desvanecerse. Aquí, los ángeles no aparecen primero como formas, aparecen como presencia. Antes de ser descritos, son percibidos. No llegan batiendo alas ni cruzando distancias. Llegan como una intensidad súbita, como una atención que se enciende, como una claridad que irrumpe sin ocupar espacio. En esta visión, un ángel no se acerca viajando, se acerca alineándose. No reduce la distancia física, reduce la distancia interior. Porque si el cielo no está en otro lugar sino entrelazado con este, entonces sus mensajeros no necesitan desplazarse, solo necesitan ser reconocidos. Esto cambia por completo la pregunta. Ya no es cómo vuelan los ángeles, sino por qué esperamos que vuelen. ¿De dónde nace la necesidad de alas, de trayectorias, de mapas celestes? Tal vez de una imaginación que aprendió a pensar el cielo como un punto lejano, tal vez de una fe que se acostumbró a medir lo divino en términos de espacio. En la espiritualidad etíope, el ángel es descrito muchas veces como fuego silencioso, como voz sin boca, como mensaje sin cuerpo. No tiene edad, no tiene género, no envejece porque no habita el tiempo como nosotros, no pertenece a una especie separada que vive en otro mundo, pertenece a una dimensión de cercanía. Por eso, cuando un ángel aparece, no interrumpe la realidad, la profundiza. No rompe el mundo, revela una capa que siempre estuvo allí. No viene de arriba, emerge desde dentro del mismo tejido de la creación. Desde esta perspectiva, la idea de alas se vuelve casi innecesaria. Las alas sirven para cruzar espacios, pero si no hay espacio que cruzar, ¿para qué servirían? Si el cielo está aquí, si la distancia es percepción y no geografía, entonces el movimiento ocurre de otra manera. En este marco, el encuentro con un ángel no es un espectáculo, no hay luces teatrales ni sonidos ensordecedores. Hay una intensificación de la conciencia, un momento en el que la realidad parece más real de lo habitual,
como si el mundo afinara su tono por un instante. Para la imaginación occidental esto puede parecer abstracto, incluso incómodo. Preferimos figuras claras, contornos definidos, jerarquías visibles. Pero la tradición etíope nunca sintió la urgencia de convertir lo invisible en algo fácil de dibujar. Permitió que lo sagrado siguiera siendo difícil de fijar. Y aquí aparece una consecuencia profunda. Si los ángeles no son criaturas aladas que viajan de un reino lejano, entonces Dios tampoco puede ser imaginado como un soberano distante que envía mensajeros desde lo alto. La imagen completa comienza a cambiar. Porque los mensajeros revelan siempre algo del que los envía. Si el ángel es presencia cercana, entonces la fuente de esa presencia también debe ser cercana. Si el ángel no cruza el cielo, sino que se manifiesta en la profundidad del mundo, entonces la divinidad no puede estar encerrada en un trono remoto. Este es el punto donde muchas imágenes heredadas empiezan a resquebrajarse. No solo la de los ángeles, sino la de Dios mismo. Un Dios lejano produce mensajeros viajeros. Un Dios cercano produce presencias. Y esa distinción no es menor. Cambia la manera de orar, cambia la manera de escuchar, cambia incluso la manera de entender la vida cotidiana. Porque si lo divino no está lejos, entonces no se accede a él escapando, sino afinando la atención. Tal vez por eso esta tradición no habla tanto de ver ángeles, sino de percibirlos. No de observarlos, sino de sintonizar con ellos. El encuentro no ocurre cuando algo desciende del cielo, sino cuando algo en nosotros se abre. Y aquí el relato se inclina hacia su siguiente umbral, porque si los ángeles no son figuras aladas y el cielo no es un lugar distante, entonces la pregunta inevitable es esta: ¿cómo imagina esta tradición a Dios mismo? Para responderla, tendremos que soltar la imagen del trono y aprender a pensar en términos de presencia. Si los ángeles no vienen de lejos, entonces la pregunta ya no puede evitarse. ¿Dónde está Dios en todo esto? Porque durante siglos aprendimos a imaginarlo como un rey distante, sentado en lo alto, separado del mundo por capas de luz, coros y ceremonias. Un soberano inaccesible, al que se grita desde abajo con la esperanza de ser escuchado. Pero en la tradición espiritual etíope, esa imagen empieza a perder fuerza. Aquí, Dios no es presentado principalmente como alguien que gobierna desde la distancia, sino como alguien que habita la cercanía. No como un emperador encerrado en un trono, sino como una presencia que se mueve dentro de la creación. Muchas homilías antiguas y oraciones hablan de Dios caminando entre su pueblo, no como un recuerdo del pasado, sino como una promesa del futuro. No un retorno nostálgico al Edén perdido, sino la realización de un Edén restaurado. El cielo, entonces, no es un lugar donde se abandona el mundo, es el mundo cuando finalmente es sanado. Esta es una inversión silenciosa, pero profunda. Porque si Dios no está lejos, el problema no es la distancia, es la percepción. El obstáculo no es la altura, sino la ceguera. El cielo no se alcanza subiendo, sino despertando. En esta visión, Dios no necesita ser arrastrado hacia abajo. La creación es elevada hacia lo que siempre estuvo llamada a ser. No hay una ruptura violenta entre lo divino y lo humano. Hay una reconciliación, una convergencia. El cielo no destruye la tierra, la revela. Por eso, la imagen de un trono inaccesible pierde relevancia, no porque el misterio desaparezca, sino porque cambia su forma. El misterio ya no está en la lejanía, sino en la intimidad. No en lo que está fuera de alcance, sino en lo que siempre estuvo presente y no supimos ver. Este Dios cercano no exige que huyas del mundo para encontrarlo. No te pide despreciar el cuerpo ni la materia. Al contrario, en la imaginación etíope, la creación no es un error que debe ser abandonado, sino una obra inacabada que será completada.
La salvación no consiste en escapar de la tierra, sino en permitir que la tierra sea transformada. Aquí el cielo deja de ser un premio postergado, se convierte en una vocación. No algo que se recibe al final, sino algo que comienza a modelar la vida ahora. Si Dios camina dentro de la creación, entonces cada acto cotidiano adquiere peso. Cada relación se vuelve un espacio potencial de encuentro. Esto explica por qué el cielo, en esta tradición, se siente tan vivo. No está construido con mármol ni oro, sino con presencia. No se sostiene por jerarquías visibles, sino por comunión. No separa a Dios del mundo, los entrelaza. Y esta cercanía tiene consecuencias incómodas, porque elimina la posibilidad de delegar lo sagrado a un lugar lejano. Si Dios está aquí, entonces la responsabilidad también está aquí. No se puede aplazar la transformación esperando un más allá. El llamado ocurre en el presente. Tal vez por eso esta visión resulta tan exigente. Un cielo distante permite indiferencia. Un cielo cercano no. Obliga a mirar el mundo con otros ojos, a tratarlo no como algo desechable, sino como algo destinado a ser glorificado. Pero si el cielo es el mundo sanado y Dios camina dentro de él, entonces surge una nueva pregunta. ¿Cómo se vive ese cielo paso a paso? ¿Existe un camino, una progresión, una profundidad creciente en esta cercanía? La tradición etíope responde con una imagen audaz, no un solo cielo, sino muchos, no un estado plano, sino un ascenso interior. Un mapa de niveles que no se suben con alas, sino con transformación. Y es allí donde el relato se vuelve aún más extraño. Porque para entender este cielo cercano, tendremos que atravesar los 7 cielos. La tradición etíope no habla de un solo cielo, habla de muchos, de capas, de profundidades que no se atraviesan con alas ni con escaleras, sino con transformación interior. No es un mapa para el cuerpo, sino para la conciencia. Aquí el cielo no es una sala plana donde todo termina igual para todos. Es un recorrido, un movimiento progresivo hacia la cercanía plena. 7 cielos, no como pisos de un edificio, sino como estados de realidad cada vez más afinados. El viaje comienza en Sakai. No es un trono ni una ciudad, es un jardín. Un lugar donde lo primero que ocurre no es gloria, sino alivio. La carga cae. El peso que llevabas tanto tiempo que ya no sabías que existía, se disuelve. El alma descubre que la muerte no fue un final, sino un cruce. Aquí el cielo empieza sanando el cansancio. Desde allí, el camino se eleva hacia Kayama. En muchas imaginaciones religiosas, cualquier espacio intermedio está marcado por castigo y terror. Pero en esta tradición, Kayama es purificación sin crueldad. No hay fuego que destruya, hay claridad que limpia. El dolor no es impuesto, es el ardor de una herida al cerrarse. Nada se tortura, todo se transforma. Luego aparece Malda, un reino descrito no como un tesoro de oro, sino de comprensión. Aquí se reúnen las preguntas no respondidas, las dudas que nunca te atreviste a formular. En este cielo, preguntar no es pecado, es un acto de confianza. El conocimiento no aplasta, alimenta. El alma no pierde su mente, la encuentra. Más allá se extiende Ban, llamado un reino de luz, pero no de luz física. Aquí no hay sombras porque no hay ocultamiento. No se trata de ver más brillante, sino de ver más verdadero. La realidad se vuelve transparente. No miras las cosas, miras a través de ellas. La confusión se disuelve. Luego llega Mayos. En este nivel ocurre algo profundo y delicado. El alma aún desea, aún quiere, aún lucha entre su voluntad
y la de Dios. Pero aquí, esa tensión comienza a resolverse. No por anulación, sino por convergencia. Lo que quieres y lo que Dios quiere dejan de ser opuestos. No pierdes tu identidad, la completas. El conflicto interior termina. Después, el lenguaje empieza a fallar. Seales es descrito como sonido primordial, no música que se oye con oídos, sino vibración que se percibe con el ser entero. Es la resonancia que sostiene todo lo que existe. Aquí el cielo no se ve, se escucha. Y no se escucha desde fuera, sino desde dentro. Finalmente, el camino alcanza Ara. No es una habitación más, es un umbral, un borde tan fino que casi no puede nombrarse. Aquí la cercanía entre criatura y creador llega a su máximo sin desaparecer la diferencia. El alma no se convierte en Dios, pero se aproxima todo lo que puede aproximarse sin perderse. Es intimidad sin fusión, cercanía sin disolución. Este recorrido no describe distancia espacial, describe profundidad. Cada cielo no está más lejos, sino más adentro. No se avanza cambiando de lugar, sino cambiando de capacidad. El movimiento ocurre cuando el alma se vuelve más amplia, más clara, más disponible. Por eso, este mapa no es una promesa de viaje futuro, es una descripción de transformación. El cielo no espera al final del tiempo, se despliega a medida que algo en nosotros se ordena, se sana, se afina. Y aquí surge una revelación inquietante. Si el cielo se atraviesa de esta manera, entonces no puede estar hecho de oro, ni de calles, ni de arquitectura sólida. Algo más profundo debe sostenerlo. Algo que no depende de materia, ni de espacio, ni de relojes. Para entender qué tipo de universo permite un cielo así, tendremos que soltar aún más nuestras categorías, porque el próximo paso nos lleva a replantear qué son el movimiento, el tiempo y la realidad misma. Si el cielo no se recorre con pasos ni con alas, entonces debemos cambiar la forma en que entendemos el movimiento. Porque en este universo, avanzar no significa ir más lejos, significa volverse distinto. En la visión etíope, el cielo no está construido con materiales que puedas tocar. No hay oro, ni mármol, ni calles brillantes que sirvan como prueba de gloria. No porque el cielo sea pobre, sino porque es demasiado rico para necesitar símbolos de riqueza. La materia no desaparece por desprecio, simplemente deja de ser central. Aquí, la identidad no se define por lo que posees, por lo que vistes o por la forma de tu cuerpo. Se define por el tono de tu alma, por su manera única de reflejar la presencia que la sostiene. El cielo no te quita lo que eres, lo depura. Por eso, el movimiento ocurre de otra manera. No viajas de un punto a otro, no cruzas distancias, te desplazas despertando. Cada cambio de conciencia, cada ampliación del amor, cada comprensión más profunda es un paso, no en el espacio, sino en la realidad. Este mismo principio transforma la manera de entender el tiempo. En la experiencia humana, el tiempo suele sentirse como una línea rígida. Nacemos, avanzamos, envejecemos, desaparecemos. El pasado pesa, el futuro amenaza, el presente se escapa. Pero en la imaginación etíope, el tiempo deja de comportarse como una flecha, se curva, se pliega, se convierte en una espiral. Los recuerdos no quedan atrapados detrás, pueden ser revisitados bajo una nueva luz. Las posibilidades futuras no están selladas adelante, se asoman desde ahora. Aquí, el cielo no es una eternidad entendida como duración infinita, es plenitud de tiempo. Un estado donde todo encuentra su lugar sin perderse, donde lo que fue y lo que será se abrazan en un presente más amplio. Y cuando el tiempo deja de ser lineal, también cambia la idea de jerarquía. En muchos imaginarios, incluso el cielo conserva estructuras de poder, tronos más altos, coronas más cercanas, rangos visibles, escalones que separan a unos de otros.
La visión etíope socava esa lógica. Sin materia que sostenga tronos y sin tiempo que marque ascensos, la jerarquía pierde sentido. Las almas no se ordenan por estatus, sino por profundidad. No por proximidad física a Dios, sino por participación en su amor. Cada ser se convierte en un punto de luz con un matiz propio. Nadie bloquea a otro, nadie necesita elevarse aplastando. La diferencia no crea distancia, crea armonía. La grandeza no consiste en estar por encima, sino en pertenecer más plenamente. Este cielo, entonces, no es una sala de competencia, es una red, una sinfonía, un tejido donde cada voz importa. Y ese tejido no espera en otro mundo, comienza a formarse aquí, en cada decisión, en cada acto de verdad, de justicia, de cuidado. Esto produce un giro inesperado, porque si el cielo funciona así, entonces la vida cotidiana deja de ser una antesala sin valor. Se convierte en entrenamiento. Cada elección afina o desafina al alma. Cada gesto nos acerca o nos aleja de esa armonía. Tal vez por eso esta visión no choca con la ciencia moderna, sino que la acompaña. Un universo hecho de vibraciones, de campos, de relaciones, lenguajes distintos, intuiciones que riman. No se trata de probar teorías, sino de reconocer resonancias. Y aquí aparece la pregunta final de esta etapa. Si el cielo no es un lugar al que se viaja, sino una realidad a la que se sintoniza, ¿qué ocurre cuando una cultura entera vive de esa manera? Para responderlo, tendremos que bajar del mapa cósmico a la tierra concreta, a montañas, a valles, a comunidades, porque este cielo no nació solo de textos, nació de un paisaje. Y ese paisaje nos espera en el último tramo del viaje. Para comprender por qué este cielo tomó forma de cercanía, debemos volver a la tierra. No a una idea abstracta, sino a un lugar real, a montañas, a valles, a caminos donde el cielo no siempre está arriba, sino a la altura de los ojos. Imagina vivir donde las nubes descienden por debajo de tus pies, donde el horizonte se abre como una herida luminosa y el aire parece cargado de presencia. En las tierras altas de Etiopía, el cielo no se contempla desde lejos, se roza, se cruza, se comparte. Aquí, la verticalidad pierde sentido, lo alto y lo bajo se confunden, y esa experiencia moldea la imaginación. Cuando el cielo está al nivel de tu vida, deja de ser un techo distante, se convierte en un entorno. No es extraño entonces que la fe nacida en este paisaje no buscara escapar de la creación, sino revelarla. No construir torres para alcanzarlo, sino aprender a reconocerlo. Por eso, en lugar de catedrales que se elevan, encontramos iglesias excavadas en la roca, espacios sagrados tallados hacia adentro, no hacia arriba, no como un rechazo del mundo, sino como una confesión silenciosa. Lo alto no está lejos, está oculto dentro de lo que ya existe, esperando ser revelado. La geografía enseñó una lección constante. El cielo no es un lugar al que se huye, es una profundidad que se descubre. Y esa lección se reforzó en la forma de vivir. En comunidades donde la supervivencia nunca fue individual, la fe tampoco podía serlo. Aquí, la vida se sostiene en lo compartido. El agua se reparte, el trabajo se entrelaza, el riesgo se asume juntos. Esta experiencia diaria forma una espiritualidad donde la salvación no es una hazaña solitaria, es una restauración colectiva, un nosotros que se recompone. Por eso el cielo etíope no se imagina como una fila de mansiones privadas, se imagina como una red, como una armonía, no como un premio que separa, sino como una comunión que integra. La cercanía de Dios no produce aislamiento, produce pertenencia. Este tejido entre tierra, comunidad y fe dio lugar a una teología sin cortes bruscos, sin una división rígida entre cuerpo y alma, entre aquí y allá. El mundo visible no es descartado, es llevado a su plenitud. El cielo no cancela la tierra, la cumple. En esta visión, Dios no habita en un espacio separado, satura la creación.
no como una confusión que diluye todo, sino como una presencia que sostiene todo. Cada lugar puede convertirse en umbral, cada momento en puerta, no porque todo sea igual, sino porque todo es potencialmente significativo. Esto cambia la pregunta final. Ya no es solo ¿por qué el Ethiopian Bible describe el cielo de forma distinta? Es ¿qué nos pide esa diferencia hoy? Si el cielo no es una huida futura, sino una cercanía que transforma, entonces la vida cotidiana adquiere un peso nuevo. Cada acto de justicia se vuelve un ensayo, cada gesto de misericordia una señal, cada decisión una afinación. Tal vez por eso esta tradición nunca intentó imponer una imagen única del cielo. Sabía que toda imagen es parcial, una ventana, no el paisaje completo. El cielo es más grande que cualquier metáfora, más cercano que cualquier miedo. Y así, al final del recorrido, queda una certeza silenciosa. El cielo no es solo un destino al final del tiempo, es una manera más profunda de habitar el tiempo que ya tenemos. Si algo de este mapa olvidado resonó en ti, no lo apresures, déjalo trabajar. Porque quizá el cielo que buscabas no estaba lejos, sino esperando a ser reconocido en el mundo que ya pisas. Y la pregunta con la que cerramos no es pequeña. Si el cielo está tan cerca como esta tradición sugiere, ¿qué harás con la parte de la realidad que te ha sido confiada hoy?